Shirley Jackson, Los Veraneantes. La casa de campo de los Allison, a 7 millas de la población más cercana, estaba hermosamente asentada en una colina. 3 lados de la casa estaban circundados por árboles frondosos y un césped que rara vez, ni siquiera en pleno verano, quedaba en calma o se secaba. El cuarto lado de la casa daba a un lago que bañaba los pies de un espigón de madera que los Allison reparaban una y otra vez y que se veía igual de bien desde el porche central, el porche lateral o cualquier punto de la escalera de madera que conectaba el porche de los Allison con el agua. Aunque los Allison adoraban su casa de verano, por lo que ansiaban llegar a ella a principios de verano y detestaban marcharse en otoño, no se habían molestado en efectuar mejora alguna, pues consideraban que la casa en sí y el lago eran ya mejoras más que suficientes para lo que les quedaba por vivir. La casa de campo no tenía calefacción, ni agua corriente, a excepción del precario suministro de la bomba del jardín trasero, ni tampoco electricidad. Durante 17 veranos, Janet Allison había cocinado en un hornillo de querosén y había calentado en él toda el agua. Robert Allison había cargado a diario con cubos llenos a rebosar desde la bomba y leía el periódico junto a una lámpara de querosén al anochecer, y ambos, personas aseadas de ciudad, se habían vuelto impasibles y pragmáticos con respecto al excusado. En los primeros 2 años habían sido objeto de todos los clásicos chistes de vodevil y de revistas sobre los excusados, y, ahora que ya no tenían visitas frecuentes a quien impresionar, se habían abandonado a una cómoda seguridad que había convertido el excusado, así como la bomba y el querosén, en un atractivo indefinible de su vida veraniega. En sí mismos, los Allison eran personas corrientes. La señora Allison tenía 58 años y el señor Allison 60. Habían visto cómo sus hijos crecían y perdían el interés por la casa de verano. Formaban sus propias familias y optaban por veranear en complejos hoteleros de la costa. Sus amigos o bien habían muerto o vivían asentados en sus viviendas. Con sus sobrinas y sus sobrinos apenas tenían contacto. En invierno se decían uno al otro que podían soportar su apartamento de Nueva York mientras esperaban a que llegara el verano. En verano se decían que el invierno bien había merecido la pena, refiriéndose a la espera para volver al campo. Dado que eran lo bastante mayores para no avergonzarse de sus hábitos, los Allison dejaban siempre su casa de verano el jueves posterior al día del trabajo, y se arrepentían también siempre cuando los meses de septiembre y principios de octubre resultaban ser agradables y casi insufriblemente tediosos en la ciudad. Todos los años admitían que no había nada que los llevara de vuelta a Nueva York, pero hasta aquel año no superaron su inercia tradicional en la medida suficiente para decidir quedarse en la casa de campo después del día del trabajo. Realmente no hay nada que nos lleve de vuelta a la ciudad, le dijo la señora Allison a su marido muy seria, como si se tratara de una idea nueva, y él le dijo a ella, como si ninguno de ellos hubiese considerado nunca esa opción: deberíamos disfrutar del campo tanto tiempo como podamos. Por consiguiente, con gran placer y una ligera sensación de aventura, la señora Allison fue al pueblo el día posterior al día del trabajo y comunicó a aquellos lugareños con quienes mantenía relación, con un lindo aire de estar rompiendo con la tradición, que ella y su marido habían decidido quedarse como mínimo 1 mes más en su casa de campo. No es que no haya nada que nos lleve de vuelta a la ciudad, le explicó al señor Badcock, el tendero. Deberíamos disfrutar del campo tanto tiempo como podamos. Nunca se ha quedado nadie en el lago después del día del trabajo, comentó el señor Badcock mientras colocaba la compra de la señora Allison en una caja grande de cartón. Se detuvo un instante, mirando con aire reflexivo una bolsa de galletas. Nadie, añadió. La ciudad. La señora Allison siempre le hablaba de la ciudad al tendero, como si visitarla fuese el sueño del señor Badcock. Hace tanto calor, no se imagina. Siempre nos arrepentimos de habernos marchado de aquí. Detesta irse, dijo el señor Badcock.
Uno de los tics más irritantes que la señora Allison había observado en los lugareños era el de escoger un comentario trivial y reformularlo al revés, convirtiéndolo en un comentario aún más banal. «Yo también detestaría marcharme», dijo el señor Badcock, tras meditarlo, y tanto él como la señora Allison sonrieron. «Pero nunca he sabido de nadie que se haya quedado en el lago después del día del trabajo». «Bueno, lo probaremos», repuso la señora Allison, a lo que el señor Badcock respondió: «Nunca se sabe hasta que se prueba». Físicamente, concluyó la señora Allison, como siempre hacía al salir del colmado tras una de sus insustanciales conversaciones con el señor Badcock, físicamente el señor Badcock podía posar como modelo para una estatua de Daniel Webster, pero mentalmente era horrible pensar en lo que la estirpe yanqui de Nueva Inglaterra había degenerado. Eso fue lo que le comentó al señor Allison al subir al coche, y él contestó: «Son muchas generaciones de endogamia, eso y la mala tierra». Dado que aquella era su gran visita al pueblo, que solo efectuaban cada 2 semanas para comprar los productos que no les podían llevar a casa, pasaron el día allí. Pararon a comer un sándwich en el kiosco bar y dejaron las compras amontonadas en la parte trasera del coche. Aunque la señora Allison conseguía encargar la compra regularmente para que se la llevaran a casa, nunca lograba hacerse una idea precisa por teléfono de las existencias de las que el señor Badcock disponía en el momento, y sus listas de artículos excedentes y agotados que podría haberle procurado siempre acababa complementada, casi por encima de sus necesidades, con las nuevas y frescas verduras de temporada que el señor Badcock vendía o los caramelos empaquetados que acababan de llegarle. En esta visita, la señora Allison se sintió tentada también por el juego de fuentes de cristal para el horno que habían ido a parar por casualidad a esta tienda de ropa, ferretería y género de todo tipo, y que al parecer habían estado esperando allí a la señora Allison y a nadie más, pues la gente del campo, con su desconfianza instintiva hacia todo lo que no pareciera tan permanente como los árboles y las piedras y el cielo, habían empezado a experimentar desde hacía muy poco tiempo con las fuentes de aluminio para el horno en lugar de los utensilios de hierro, y antes habían, según alcanzaba a recordar, desechado la cerámica en favor del hierro. La señora Allison pidió que le envolvieran con esmero la fuente de cristal para el horno, a fin de que sobrevivieran al incómodo trayecto por la pista pedregosa que conducía a la casa de campo de los Allison. Y mientras el señor Charlie Walpole, quien junto con su hermano pequeño Albert regenteaba la tienda de ropa, ferretería y género de todo tipo, la tienda en sí se llamaba Johnson's porque estaba en el emplazamiento de la antigua cabaña de Johnson, quemada 50 años de que Charlie Walpole naciera, desplegaba periódicos laboriosamente para envolver las fuentes. La señora Allison comentó en un tono informal: «Podría haber esperado y haber comprado estas fuentes de Nueva York, por supuesto, pero este año no volvemos tan pronto». «He oído que piensan quedarse», dijo el señor Charlie Walpole. Sus viejos dedos manipulaban torpe y desesperantemente las finas hojas de papel de periódico, intentando con sumo cuidado aislar una sola hoja cada vez, y no alzó la vista para mirar a la señora Allison al añadir: «No conozco a nadie que se haya quedado allá arriba en el lago, no después del día del trabajo». «Bueno, verá», contestó la señora Allison, como si él mereciera una explicación. «Nos pareció que todos los años nos precipitábamos al volver a Nueva York, y lo cierto es que no había ninguna necesidad de hacerlo. Ya sabe cómo es la ciudad en otoño», y le brindó una sonrisa confidente al señor Charlie Walpole. Él envolvía rítmicamente la cuerda alrededor del paquete. «¿Me dará un trozo lo suficientemente largo para guardarlo?», pensó la señora Allison, y se apresuró a desviar la mirada para evitar transmitirle cualquier señal de impaciencia. «En cierto modo, siento que es como si fuéramos de aquí, o más que eso», dijo, «al quedarnos cuando todos los demás se han marchado ya». Para demostrarlo, le dedicó una espléndida sonrisa a una mujer que estaba en el otro extremo de la tienda, cuyo rostro le resultaba familiar y que podría haberse tratado de la mujer que en una ocasión les vendió bayas a los Allison, o de la mujer que ayudaba en el colmado de vez en cuando y que probablemente
era la tía del señor Badcock. «Bueno», dijo el señor Charlie Walpole. Empujó levemente el paquete sobre el mostrador para indicarle que estaba acabado y que por una venta bien hecha, por un paquete bien embalado, estaba dispuesto a aceptar el pago. «Bueno», repitió, «nunca antes había habido veraneantes en el lago después del día del trabajo». La señora Allison le tendió un billete de $5 y él le devolvió el cambio metódicamente, otorgando una gran importancia incluso a los peniques. «Nunca después del día del trabajo», repitió. Miró a la señora Allison y asintió, y luego se alejó por la tienda con solemnidad para atender a dos mujeres que miraban vestidos de algodón de estar por casa. Al pasar junto a ellas de camino a la salida, la señora Allison oyó preguntar con gran perspicacia a una de las mujeres: «¿Por qué uno de estos vestidos cuesta $1,35 y este otro solo cuesta 98 centavos? «Es una gente fantástica», le dijo la señora Allison a su marido mientras caminaban por la acera tras encontrarse a la puerta de la ferretería. «Son tan firmes y son tan sensatos y tan honrados. Resulta gratificante saber que todavía quedan pueblos como este», comentó el señor Allison. «Sabes, en Nueva York», dijo la señora Allison, «podría haber pagado varios centavos menos por estas fuentes, pero no habría habido nada personal en la compra». «¿Se quedan en el lago?», preguntó a los Allison la señora Martin, en el kiosco bar. «He oído que van a quedarse». «Hemos pensado que podríamos aprovechar el tiempo tan agradable que está haciendo este año», contestó la señora Allison. La señora Martin era relativamente nueva en el pueblo. Se había casado con el dueño de un kiosco bar de una granja vecina y se había quedado tras la muerte de su marido. Servía refrescos embotellados y sándwich de huevo frito y cebolla con gruesas rebanadas de pan que ella misma elaboraba en el horno situado en la parte trasera del local. De forma ocasional, cuando la señora Martin servía un sándwich, este traía consigo la exquisita fragancia del estofado o de las chuletas de cerdo que se cocinaban al mismo tiempo para el almuerzo de la señora Martin. «Me parece que nadie se ha quedado nunca tanto tiempo en el lago», dijo la señora Martin. «En cualquier caso, no después del día del trabajo». «Creo que es en el día del trabajo cuando suelen marcharse», les comentó más tarde el señor Hall, el vecino más próximo de los Allison, frente al colmado del señor Badcock, cuando los Allison se disponían a subir al coche para volver a casa. «Me sorprende que se queden». «Nos pareció una lástima marcharnos tan pronto», explicó la señora Allison. El señor Hall vivía a 3 millas, proveía a los Allison de mantequilla y huevos, y esporádicamente, desde la cima de la colina, los Allison veían las luces de su casa a una hora temprana de la noche, antes de que los Halls se acostaran. «Ellos suelen irse el día del trabajo», dijo el señor Hall. El trayecto a casa era largo y arduo, empezaba a anochecer, y el señor Allison tuvo que conducir con suma precaución por la carretera sin asfaltar que avanzaba junto al lago. La señora Allison iba arrellanada en el asiento, plácidamente relajada tras un día de lo que había parecido una vorágine de compras en comparación con su vida cotidiana. Las nuevas fuentes de cristal para el horno merodeaban placenteramente por sus pensamientos, así como el 1,5 kilos de manzanas rojas y la caja de chinchetas de colores con las que iba a colocar unos ribetes decorativos nuevos en los estantes de la cocina. «Qué placer llegar a casa», dijo con voz tenue al divisar su casa de campo recortada contra el cielo en lo alto. «Me alegro de que decidiésemos quedarnos», cominó el señor Allison. La señora Allison dedicó la mañana siguiente a fregar con cariño sus fuentes para el horno, aunque en su inocencia Charlie Walpole había pasado por alto la desportilladura en el borde de una de ellas. Decidió, en un arranque de derroche, emplear alguna de las manzanas rojas en un pastel para el almuerzo, y mientras el pastel se horneaba y el señor Allison bajaba a recoger el correo, se sentó en el pequeño jardín que los Allison había construido en la cima de la colina y contempló las luces cambiantes del lago, que alternaban entre el gris y el azul a medida que las nubes avanzaban raudas bajo el sol.
El señor Allison regresó algo indispuesto. Siempre le irritaba recorrer la milla que distaba del buzón, situado en la carretera estatal, y volver con las manos vacías, aunque imaginaba que el paseo era beneficioso para su salud. Aquella mañana solo había una circular de unos grandes almacenes de Nueva York y el periódico de Nueva York al que estaban suscritos, que llegaba por correo con un retraso entre 1 y 4 días, de modo que unas veces los Allison reunían 3 periódicos y otras ninguno. La señora Allison, pese a compartir con su marido el fastidio por no tener correo cuando lo esperaban, se consagró cariñosamente a la lectura de la circular de los grandes almacenes y se obligó a recordar que se dejaría caer por esa tienda cuando por fin regresaran a Nueva York para echar un vistazo a las ofertas de mantas de lana. Últimamente era difícil encontrar mantas de lana de buena calidad y colores bonitos. Se debatió entre conservar la circular como recordatorio o tirarla, pero después de pensar en levantarse y entrar en la casa para guardarla en algún lugar seguro, la posó en el césped junto a la silla y se recostó contra el respaldo con los ojos casi cerrados. «Parece que va a llover un poco», dijo el señor Allison, mirando al cielo con los ojos entornados. «Irá bien para la cosecha», comentó la señora Allison con aire lacónico, y ambos se echaron a reír. El repartidor de querosén llegó a la mañana siguiente, mientras el señor Allison había salido a buscar el correo. Se les estaban acabando las reservas de querosén y la señora Allison le dio un cálido recibimiento. El hombre vendía querosén y hielo, y durante el verano retiraba la basura de los veraneantes. El basurero era solo necesario para la descuidada gente de ciudad. La gente de campo no generaba basura. «Me alegro de verle», le dijo la señora Allison. «Empezábamos a ir bastante justos». El repartidor de querosén, cuyo nombre la señora Allison nunca había sabido, empleaba un dispositivo con manguera para llenar el tanque de 80 litros de capacidad que suministraba a los Allison luz y calor y medios para cocinar. Pero aquel día, en lugar de bajar del camión y descolgar la manguera cariñosamente enrollada a un lado de la cabina del camión, el hombre dirigió una mirada persistente e incómoda a la señora Allison, con el motor aún en marcha. «Creía que iban a marcharse», dijo. «Nos quedamos un mes más», explicó la señora Allison en tono vivaz. «El tiempo es tan agradable y nos parecía...» «Eso me han dicho», añadió el hombre, «pero no puedo venderles combustible». ¿Qué quiere decir?» La señora Allison arqueó las cejas. «Tan solo vamos a seguir como siempre, con nuestros hábitos». «Después del día del trabajo», dijo el hombre, «no consigo tanto combustible después del día del trabajo». La señora Allison se recordó, como debía hacer con frecuencia siempre que surgían discrepancias con sus vecinos, que los modales de la ciudad no eran válidos con la gente de campo. Uno no podía amonestar o rechazar a un trabajador del campo del mismo modo que a un trabajador de la ciudad. Así que la señora Allison esbozó una sonrisa encantadora y dijo: «¿Pero no puede conseguir combustible extra, al menos mientras estemos aquí?» «Verá», dijo el hombre. Repiqueteó con el dedo sobre el volante con aire de exasperación mientras hablaba. «Verá», dijo con voz pausada. «Yo encargo este combustible. Lo encargo a unas 50 o 55 millas de aquí. Lo encargo en junio, solo la cantidad que necesitaré para el verano. Después hago otro pedido. Hacia noviembre. A estas alturas ya empieza a escasear». Como si el asunto estuviera zanjado, dejó de repiquetear con el dedo y aferró el volante con ambas manos, disponiéndose a marcharse. «¿Pero no puede darnos un poco?», preguntó la señora Allison. «¿No hay nadie más?» «No sé cómo podría conseguir combustible ahora mismo», fue la considerada respuesta del hombre. «Yo no puedo darle nada». Antes de que la señora Allison tuviese tiempo de articular palabra, el camión empezó a avanzar. Luego se detuvo unos instantes y el hombre la miró por la ventanilla trasera de la cabina. «¿Quiere hielo?», gritó. «Podría darle un poco de hielo». La señora Allison meneó la cabeza. No iban en absoluto escasos de hielo y se sentía furiosa. Corrió varios pasos para alcanzar al camión al tiempo que gritaba:
¿Intentará conseguirnos un poco la próxima semana? No creo que pueda, contestó el hombre. Después del día del trabajo es más difícil. El camión siguió su camino y la señora Allison, solo consolada por la idea de que quizás el señor Badcoot, o en el peor de los casos, los Hall podrían darle querosén, lo observó alejarse airada. El próximo verano, se dijo, que se atreva a acercarse por aquí. Aquel día tampoco hubo correo, solo el periódico, que parecía llegar obstinadamente puntual, y el señor Allison no disimuló su enojo al regresar. Cuando la señora Allison le explicó lo del hombre del querosén, no pareció especialmente impresionado. «Es probable que lo estén reservando para venderlo más caro en invierno», comentó. «Eso es lo que les pasó a Anne y a Jerry, ¿no crees?» Anne y Jerry eran su hija y su hijo, ambos casados, uno instalado en Chicago y la otra en el lejano oeste. Sus obedientes cartas semanales se retrasaban, tanto, de hecho, que la irritación del señor Allison por la ausencia de correo era capaz de llevarle a extender una bien merecida queja. «Tendrían que darse cuenta de que esperamos ansiosos sus cartas», dijo. «Hijos desconsiderados y egoístas, tendrían que tenerlo en cuenta». «Bueno, querido», dijo la señora Allison en tono apaciguador. El enfado con Anne y Jerry no mitigaría sus sentimientos hacia el repartidor de querosén. Transcurridos varios minutos, dijo: «Desearlo no hará que llegue el correo, querido. Voy a llamar al señor Badcoot para decirle que envíe un poco de querosén con el pedido». «Al menos una postal», añadió el señor Allison, al tiempo que ella salía. Tal y como ocurría con la mayoría de los inconvenientes de la casa de campo, los Allison ya no prestaban especial atención al teléfono, sino que se rendían a sus excentricidades sin quejarse deliberadamente. Era un teléfono de pared, un modelo visto en muy pocas comunidades. Para conectar con la operadora, la señora Allison primero tuvo que accionar la manivela lateral y marcar una vez. Por lo general, eran necesarios 2 o 3 intentos para obligar a responder a la operadora. Y la señora Allison, al efectuar cualquier llamada, se acercaba al teléfono con resignación y con una especie de paciencia desesperada. Aquella mañana tuvo que accionar la manivela 3 veces antes de que la operadora respondiera, y después la espera fue aún más larga, hasta que el señor Badcoot descolgó el auricular de su teléfono. Situado en un rincón de la tienda, detrás del mostrador de la carne, dijo: «¿Colmado?», con un volumen de voz creciente que parecía transmitir recelo hacia cualquiera que tratase de comunicarse con él mediante aquel instrumento tan poco fidedigno. «Soy la señora Allison, señor Badcoot. He pensado que en esta ocasión le encargaría el pedido un día antes de lo habitual, porque quería asegurarme de conseguir un poco de...». «¿Cómo dice? ¿Señora Allison?». La señora Allison alzó levemente la voz. Vio al señor Allison en el jardín volverse en la silla y mirarla compasivo. «Decía, señor Badcoot, que he pensado en hacerle el pedido antes para que pueda enviarme...». «¿Señora Allison?», preguntó el señor Badcoot. «¿Vendrá usted a recogerlo?». «¿Recogerlo?». Sorprendida, la señora Allison bajó la voz hasta su tono normal y el señor Badcoot dijo, casi a gritos: «¿Qué ocurre, señora Allison?». «Creía que usted iba a enviármelo, como de costumbre», contestó la señora Allison. «Verá, señora Allison», dijo el señor Badcoot, y se produjo un silencio mientras la señora Allison esperaba, con la mirada clavada más allá del teléfono y por encima de la cabeza de su marido en el cielo. «Señora Allison», prosiguió al fin el señor Badcoot, «mi chico, el que ha estado trabajando para mí, volvió ayer a la escuela y ahora no tengo a nadie para los repartos. Ya ve, solo tenía un chico para repartir durante el verano». «Creía que siempre repartía a domicilio», dijo la señora Allison. «No después del día del trabajo, señora Allison», contestó el señor Badcoot con firmeza. «Usted nunca ha estado aquí después del día del trabajo, así que obviamente no tenía por qué saberlo». «Bueno», dijo la señora Allison, tan impotente como desconsolada. Para sus adentros seguía repitiéndose una y otra vez: «No se pueden aplicar los modales de ciudad a la gente de campo.
no tiene sentido enfurecerse. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. ¿No podría enviar un pedido solo hoy, señor Badcock? De hecho, contestó el señor Badcock, me temo que no va a ser posible, señora Allison. Apenas sería rentable, ya que no hay nadie más en el lago. ¿Y el señor Hall?, preguntó de súbito la señora Allison. La familia que vive a unas 3 millas de aquí. El señor Hall podría traerlo cuando venga. ¿Hall?, exclamó el señor Badcock. ¿John Hall? Se han ido al norte a visitar a la familia, señora Allison. Pero ellos nos traen mantequilla y huevos, repuso la señora Allison consternada. Se marcharon ayer, explicó el señor Badcock. Probablemente no repararon en que ustedes iban a quedarse. Pero le dije al señor Hall, empezó a replicar la señora Allison y se detuvo. Mañana enviaré al señor Allison a buscar la compra, decidió. Tiene todo cuanto necesita hasta entonces, dijo el señor Badcock, satisfecho. No era una pregunta, sino una aseveración. Tras colgar, la señora Allison salió lentamente al jardín para sentarse de nuevo en la silla junto a su marido. No reparten a domicilio, le informó. Tendrás que ir mañana. Solo tenemos el querosén justo para ir tirando hasta que vuelvas. Debería habernos dicho antes, contestó el señor Allison. Era imposible permanecer preocupado mucho tiempo con aquel día. El campo nunca había tenido un aspecto tan atractivo, y el lago se movía manso a sus pies, entre los árboles, con la suavidad casi increíble de un cuadro estival. La señora Allison suspiró profundamente, arrobada por el placer de poseer para sí aquella vista del lago, con las lejanas colinas verdes de fondo, la delicadeza del tenue viento entre los árboles. El tiempo siguió siendo apacible. A la mañana siguiente, el señor Allison, debidamente armado con una lista de la compra, encabezada por la palabra querosén en mayúsculas, bajó por el sendero hasta el garage, y la señora Allison se dispuso a preparar otro pastel con sus fuentes de horno nuevas. Había mezclado la masa y empezaba a pelar las manzanas cuando el señor Allison ascendió rápidamente por el sendero, abrió de golpe la mosquitera e irrumpió en la cocina. «¡El maldito coche no arranca!», anunció, con el sofocado hilo de voz de quien depende de un coche como de su brazo derecho. «¿Qué le pasa?», inquirió la señora Allison, que dejó de pelar las manzanas y se quedó inmóvil, con un cuchillo en una mano y una manzana en la otra. «El martes funcionaba bien». «Ya», masculló el señor Allison, «pues el viernes no funciona». «¿Puedes repararlo?», preguntó la señora Allison. «No», respondió el señor Allison. «No puedo. Supongo que tendré que llamar a alguien». «¿A quién?», preguntó la señora Allison. «Supongo que al hombre de la estación de servicio». El señor Allison se acercó con decisión al teléfono. El verano pasado lo reparó en una ocasión. Con algo de aprensión, la señora Allison siguió pelando las manzanas, absorta, mientras escuchaba al señor Allison al teléfono marcar, esperar, darle por fin el número a la operadora, luego esperar de nuevo y dar el número de nuevo, dar el número por tercera vez y después colgar furioso el auricular. «No contestan», anunció al volver a la cocina. «Quizás haya salido un momento», dijo la señora Allison con nerviosismo. No estaba segura de qué era lo que le provocaba tamaño nerviosismo, a menos que fuera la probabilidad de que su marido perdiera los estribos. Debe estar solo, así que si tiene que ausentarse, no queda nadie para contestar al teléfono. «Será eso», dijo el señor Allison con marcada ironía. Se desplomó en una de las sillas de la cocina y observó a la señora Allison pelar las manzanas. Transcurridos unos minutos, la señora Allison dijo, con voz apaciguadora: «¿Por qué no vas a buscar el correo y vuelves a llamar después?» El señor Allison reflexionó y luego contestó: «Sí, supongo que será lo mejor». Se puso en pie a regañadientes y al llegar a la puerta de la cocina se volvió y dijo: «Pero si no hay correo», y dejando tras de sí un incómodo silencio, se alejó por el sendero. La señora Allison se apresuró con el pastel. En 2 ocasiones se acercó a la ventana para echar un vistazo al cielo y comprobar si se acercaban nubes. La estancia parecía súbitamente lóbrega,
y ella se sentía en ese estado de tensión que precede a una tormenta. Pero en ambas ocasiones encontró el cielo despejado y sereno, sonriendo indiferente a la casa de campo de los Allison, así como al resto del mundo. Cuando la señora Allison, una vez su pastel estuvo listo para hornear, se acercó por tercera vez a la ventana. Vio a su marido subiendo por el sendero. Parecía más alegre y al verla agitó en el aire la mano en la que llevaba una carta. ¡Es de Jerry! ¡Es de Jerry!, gritó en cuanto estuvo lo bastante cerca para que ella lo oyera. ¡Una carta! ¡Por fin! ¡Por fin! La señora Allison advirtió consternada que él ya no era capaz de ascender por la suave pendiente del sendero sin que le costara respirar, pero allí estaba, en el umbral de la puerta, con una carta en la mano. «He esperado a llegar para abrirla», dijo. La señora Allison contempló con un entusiasmo que le sorprendió la caligrafía familiar de su hijo. No alcanzaba a imaginar por qué la carta le emocionaba tanto, a menos que fuera porque era la primera que recibían en mucho tiempo. Sería una carta grata, una carta considerada, que explicaría con detalle cómo les iba a Alice y a los niños, que les informaría de sus progresos en el trabajo, que comentaría el tiempo que hacía en Chicago, que concluiría con el cariño de todos. Tanto el señor como la señora Allison podían, si se lo proponían, recitar de memoria un modelo de carta de cada uno de sus hijos. El señor Allison rajó el sobre con gran lentitud. Luego desplegó la carta sobre la mesa de la cocina y ambos se inclinaron sobre ella para leerla al unísono. La carta, escrita con la caligrafía familiar y más bien aniñada de Jerry, decía: «Queridos madre y padre, me alegro de que les vaya tan bien por el lago. Siempre hemos creído que volvías demasiado pronto y que debían quedarse ahí tanto tiempo como les fuera posible. Alice dice que ahora ya no son tan jóvenes como antes y tienen menos obligaciones, menos amigos en la ciudad. Deberían divertirse al máximo. Puesto que los dos son tan felices ahí, es una idea fantástica que se queden». La señora Allison, desasosegada, miró de soslayo a su marido. Él estaba sumido en la lectura y ella alargó el brazo y tomó el sobre vacío sin saber a ciencia cierta qué pretendía encontrar en él. La dirección estaba escrita como de costumbre, con la caligrafía de Jerry, y llevaba el matasellos de Chicago. Pues claro que llevaba el matasellos de Chicago, pensó al instante, porque iban a enviarla desde algún otro lugar. Al devolver la mirada a la carta, su marido volvió la página y ella siguió leyendo con él. Y por supuesto, si contraen el sarampión, se recuperan enseguida. Alice está bien, yo también. Últimamente hemos jugado mucho al bridge con unos amigos que no conocen y que se llaman Charruter. Es una pareja joven, muy agradable, de nuestra edad más o menos. Bueno, mejor los dejo porque supongo que les aburre leer noticias de tan lejos. Dile a papá que el viejo Dixon, de nuestro despacho en Chicago, ha muerto y que preguntaba muy a menudo por él. Que lo pasen bien en el lago y no se preocupen por volver pronto. Con cariño de todos nosotros, Jerry. Muy gracioso, comentó el señor Allison. No parece Jerry, dijo la señora Allison con voz tenue. Nunca había escrito nada como... Se interrumpió. ¿Cómo qué?, inquirió el señor Allison. Nunca había escrito nada como qué. La señora Allison volvió a la página con el ceño fruncido. Era imposible encontrar una sola frase, incluso una sola palabra, que no sonara como las cartas habituales de Jerry. Quizás era solo que la carta llegaba con mucho retraso, o que había una cantidad insólita de huellas sucias en el sobre. «No lo sé», contestó impaciente. La señora Allison leyó la carta 2 veces más, intentando encontrar una frase que le resultara extraña. Luego el señor Allison regresó y dijo con voz muy tenue: «El teléfono no funciona». «¿Qué?», exclamó la señora Allison, dejando caer la carta. «El teléfono no funciona», repitió el señor Allison. El resto del día transcurrió deprisa. Tras almorzar galletas saladas y leche, los Allison salieron a sentarse en el jardín. Pero las nubes tormentosas, cada vez más numerosas, que se acercaban a la casa desde el lago, interrumpieron la tarde, de manera que hacia las 4 parecía que hubiera anochecido.
No obstante, la tormenta se demoró como en una encantadora anticipación del momento en que se desataría sobre la casa de campo, y estalló algún relámpago ocasional, pero no llovió. Por la noche, el señor y la señora Allison, sentados muy juntos dentro de la casa, conectaron la radio a pilas que habían traído de Nueva York. No había ninguna lámpara encendida en la casa, y la única luz procedía de los relámpagos que se seguían estallando fuera y del pequeño resplandor cuadriculado que irradiaba el dial de la radio. La endeble estructura de la casa no era lo bastante recia para retener los ruidos, la música y las voces de la ciudad que brotaban de la radio, y los Allison los oyeron resonar lejos, por el lago, los saxofones de la orquesta de Nueva York gimiendo sobre el agua, la monótona voz de la vocalista flotando inexorablemente por el límpido aire del campo. Incluso el anunciante, que ensalzaba con entusiasmo las virtudes de las cuchillas de afeitar, no era más que una voz inhumana que surgía de la casa de campo de los Allison y regresaba a ella en forma de eco, como si el lago y las colinas y los árboles no las quisieran y se las devolviesen. Durante una pausa entre anuncios publicitarios, la señora Allison se volvió hacia su marido y le brindó una sonrisa débil. «Me pregunto si tendríamos que hacer algo», dijo. «No», respondió el señor Allison tras meditarlo. «No lo creo, solo esperar». La señora Allison contuvo el aliento y el señor Allison añadió, bajo la melodía trivial de la orquesta que volvía a comenzar: «¿Sabes? Han manipulado el coche. Incluso yo me he dado cuenta». La señora Allison vaciló unos instantes y luego dijo con voz muy tenue: «Imagino que han cortado los cables del teléfono». «Supongo que sí», convino el señor Allison. Instantes después, la música de la orquesta cesó y ambos escucharon con atención las noticias. La rica voz del locutor les hablaba jadeante de una boda en Hollywood, los últimos resultados de béisbol, el aumento de precios en los productos de alimentación previsto para la semana entrante. Les hablaba a ellos, en la casa de veraneo, como si aún merecieran oír noticias de un mundo que ya no les llegaba, excepto a través de las decadentes pilas de la radio que ya empezaban a debilitarse. Casi como si todavía perteneciesen, si bien sutilmente, al resto del mundo. La señora Allison contempló a través de la ventana la suave superficie del lago, las masas negras de árboles y la incipiente tormenta, y comentó, tratando de entablar conversación: «Ya me siento mejor con respecto a la carta de Jerry. Lo supe anoche, al no ver luz en casa de los Hall», dijo el señor Allison. El viento, soplando de súbito desde el lago, barrió los alrededores de la casa de campo y azotó con fuerza las ventanas. El señor y la señora Allison se arrimaron involuntariamente, y con el primer estallido repentino de un trueno, el señor Allison alargó la mano y tomó la de su esposa, y luego, mientras los relámpagos estallaban fuera y la radio se desvanecía y chisporroteaba, los dos ancianos se acurrucaron uno junto al otro en su casa de campo y esperaron.